Gracias Espíritu Santo, toma todo el control, sella nuestras vidas y corazones con tu palabra y ayúdanos a andar siempre en tus caminos. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Tal vez solo si, hermano, si me regalan algo, agua, pero gracias. Bueno, quiero que me acompañe, hermano. ¿Se acuerda que hemos estado platicando un poco acerca de escatología, ¿verdad? Y yo sé que aquí lo que estamos haciendo es básicamente es un refresh, un recordatorio de todas aquellas doctrinas que tienen que ver con la escatología, que son todos los eventos de los últimos tiempos, y lo estamos haciendo con la intención, bueno, en primer lugar de obediencia, ¿verdad? Como nuestro pastor nos dijo una vez en noviembre, que estuvo aquí con nosotros, noviembre creo que fue, que nos dijo que deberíamos de ver escatología porque pues los tiempos se acercan cada vez más y debemos de estar debidamente preparados para todo lo que va a acontecer. Y una de las cosas es que para poder estar preparados es que sepamos lo que las escrituras nos enseñan acerca de los tiempos del porvenir, el tiempo futuro que nos espera. Bueno, ¿se recuerda usted el domingo? No fue este domingo, sino que el domingo anterior, que nuestro pastor nos enseñó también un tema sobre los acontecimientos futuros y lo de Israel, que él dijo de que todos nosotros deberíamos de estar estudiando escatología, ¿verdad? Igual se lo dijo a los de la escuela de pastores. ¿Por qué? Porque no es la moda, ¿verdad? Porque escatología desde hace años desde que yo entré a la iglesia vengo escuchando escatología, y es lógico porque el apóstol Otoniel Rivas Paredes, el apóstol Sergio y nuestro pastor han seguido una línea escatológica desde siempre, desde que los conocemos. Entonces era lógico que al venir a la iglesia, pues lo primero que me iba a encontrar eran enseñanzas escatológicas, y desde luego no podemos perder esa línea. ¿Por qué? Porque eso es lo nuestro. Y cuando usted tenga un tiempo, también háblele a los suyos, no los asuste, ¿verdad? Sino que háblele realmente qué es los acontecimientos que vienen, qué es lo que nos espera, porque tenemos que, de alguna manera, tenemos que estar preparados, y eso es lo que quiero que platiquemos en esta tarde ahorita, porque quiero hablarle específicamente del rapto. Quiero que platiquemos un poco acerca del rapto. Mucho se ha dicho acerca del rapto, incluso algunos, y usted, pues yo creo que ya lo he escuchado más de alguna vez, que algunos siervos, ministros, ya sea pastores, profetas, apóstoles, ya como que están hasta cuestionando el punto del rapto, ¿verdad? Creo que ya lo hemos escuchado. ¿Y por qué lo cuestionan? Pues porque el tiempo ya ha avanzado. Y incluso Pedro le dijo a su iglesia en su momento, ¿verdad? Es cierto que el tiempo ya avanzó, es cierto que las cosas pareciera que no ha ocurrido nada, porque seguramente Pedro ya estaba avanzado en edad, seguramente los demás ancianos estaban avanzados en edad, y entonces Pedro les dijo: pero ¿saben qué? El Señor no es que el Señor esté retrasando o tardando en su promesa, sino que hay un cumplimiento que debe de llevarse a cabo para que por así decirlo, todas las piezas estén en su lugar y pues se pueda ocurrir el evento. El rapto obviamente es un evento máximo que nosotros, que toda la iglesia, no toda pues, pero la iglesia debería estar esperando anhelantemente, porque ¿cuántos no querrán irse ya con el Señor? Claro, algunas veces bromeamos y decimos: no, pues, sí me quiero ir, pero todavía no. Bueno, no sé, ¿verdad? Algunas veces bromeamos, espero que sea una broma y no es cierto, ¿verdad? Porque dice la escritura que el Espíritu, al final del Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Entonces es el anhelo de la esposa o de la futura esposa del Señor, que el Señor se aproxime y venga a rescatarnos, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante ahí, todo lo que ahí se menciona. Entonces por eso que quiero que dediquemos un tiempo a eso. Gracias. Muy bien, entonces miren, cuando hablamos de rapto, vamos a ir primero a 1 Tesalonicenses 4:13, dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, ¿y que permanezcamos? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria al Señor. Qué importantes son estos textos. Bueno, digamos que este es el texto, yo no diría que es el más centrado, el más importante que habla acerca del rapto, porque ya lo vamos a ver que hay muchos textos que se refieren al rapto. Pero la explicación vívida que Pablo nos da, la explicación, podríamos decirlo, más descriptiva que Pablo da, está aquí en 1 Tesalonicenses. Por eso es que es un texto que normalmente se enseña como el texto base para enseñar el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí Pablo nos enseña prácticamente de entrada. Es decir, cuando llegó Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Qué es lo que Pablo pudo ver? Pudo ver que aquellos estaban tristes, creyendo que los parientes, los hermanos dentro de la iglesia que habían ya fallecido, se iban a perder el rapto. Por eso dice Pablo ahí claramente, dice al principio: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no haya tristeza, dice, así como los demás que no tienen esperanza. Es decir, Pablo pone el cimiento de lo que viene a hablar del futuro por revelación de Dios. Note que lo que Pablo dice, que lo que va a hablar es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces no es una imaginación de él, no es que se comió una buena cena de plátanos fritos y entonces soñó con el Apocalipsis. No, es una revelación directa de parte del Espíritu Santo hacia Pablo en enseñarle lo que está hablando sobre lo que era el arrebatamiento. Entonces Pablo les empieza a decir a los de Tesalónica, y les dice: no tienen que tener tristeza cuando un pariente suyo de hecho parte. Número uno, no es que muere, ¿verdad? Porque entendemos que la muerte, ¿qué es muerte, hermanos? Muerte es separación. Y la muerte segunda, la Biblia dice que es la separación de nuestro espíritu, de nuestra alma con el Señor. Entonces tu primera muerte puede ser la muerte física, claro, está bien, pero el Señor dice: no están muertos, están dormidos, y yo voy a, como dice ahí, yo voy a despertarlos. Pero el punto es que Pablo por eso empieza a describir los efectos de lo que ocurre en el cuerpo humano. Dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, entonces hay una promesa. Si tú y yo creemos que Jesús murió y resucitó, hay una promesa. La promesa es que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces esa es lo primero que Pablo le está enseñando a la iglesia. Entiendan algo: los que partieron no se están perdiendo de nada. Nosotros sí nos estamos perdiendo de estar en el paraíso, pero ellos están disfrutando del paraíso y finalmente van a disfrutar del levantamiento de parte del Señor, porque entonces más adelante dice de que pues el mismo Señor descenderá del cielo con esa voz de mando, con la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y el primer evento es que los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en ese evento? Yo no sé, pero cuando el Señor resucitó en Mateo capítulo, ¿qué sería? 27, o no sé si, no, Mateo o Lucas, no me acuerdo quién lo describe, pero dice de que cuando el Señor resucitó, muchos santos del antiguo resucitaron también con él. Pero no solo fue eso, sino que esos santos anduvieron como que visitando a sus ancestros por ahí. Entonces, así que si algún día ahí le aparece su primo, su hermano, su papá o su mamá, no se asuste. Bueno, y si se muere no importa, porque ya lo van a resucitar también. Pero el punto cuál es: no se asuste, porque entonces quiere decir que se aproxime el evento de que nos van a levantar, nos van a llevar de aquí. Ahora, dice entonces: nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Ahora, esa es la palabra donde me quiero centrar yo: arrebatados. Ese es lo que queremos hablar acerca de lo que entendemos que es el rapto, que es que realmente el rapto es una descripción nada más. Pero mire lo que dice aquí. Cuando hablamos de arrebatamiento, esa palabra arrebatamiento dice que es la griega 726, que es arpazo. Esa es la palabra correcta, arpazo en el griego. Y ese arpazo lo que nos dice es que es apoderarse, llevarse por la fuerza. Dice que es reclamar uno mismo ansiosamente. Dice que es arrebatar o alejar.
Entonces, cuando estamos hablando de un garpazo, de un arrebatamiento, ¿qué es? Es cuando te toman por sorpresa. Por ejemplo, no sé si usted se acordará que las señoras, nuestras, qué sé yo, nuestras madres, abuelas, usaban mucho esa palabra. No se ha arrebatado, mijo. ¿No le dijeron alguna vez a usted así? ¿Por qué sos tan arrebatado? ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando uno hace una acción rápida, cuando uno hace una acción, bueno, ahí dice ansiosamente, es decir, demuestras una ansiedad para cuando desarrollas algo, o cuando simplemente arrebatas o te apoderas de algo. Entonces eso es lo que significa arrebatamiento. Y bueno, dice ahí que es una acción de tomarnos por la fuerza. Entonces quiere decir que el Señor va a venir, no va a venir de una manera suave, no va a venir de una manera tranquila, no va a venir de una manera pasiva, sino que va a venir de una manera activa a tomarnos de una vez para que el enemigo no tenga tiempo. Bueno, aunque el enemigo reacciona, no hay ningún problema, el enemigo ya está vencido, ¿verdad? Pero como siempre hay lucha espiritual. ¿Se acuerda usted en Daniel, cuando Daniel estaba orando por la revelación? ¿Qué le dijo el ángel? Gabriel, mira a Daniel, desde que empezaste a orar, tu oración fue escuchada, pero hubo una pelea, hubo un estorbo para traerte la revelación. De hecho, tuvo que venir Miguel, el arcángel, con sus mismos, con sus guerreros, ¿a qué? Para abrirme paso y yo poder venir a darte el mensaje. Así que escucha bien. Ahora, ese es el punto. Hay guerra espiritual, hay guerra en los aires. Pablo también lo mencionó. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, principados, gobernadores, huestes, dice, celestiales. Es decir, el diablo, que el Señor lo reprenda, con todos sus emisarios, está ahí listo y dispuesto a querernos dañar a cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor tiene que venir de una manera con poder a quererse apropiar de los que son suyos. Bueno, cabe mencionar que a algunos no les gusta la palabra rapto. Entonces unos hablan de traslado o de arrebatamiento o simplemente el movimiento. ¿Por qué? Porque el rapto, dicen de que el rapto más que tiene que ver con cosas negativas. Y bueno, tal vez el término sí significa que es tomado por la fuerza, o que es tomado de una forma como que si fuese abusiva, pero en realidad se presta para esa traducción. Ahora, lo que quería decirle, no hay nada en el Antiguo Testamento que nosotros podamos referenciar el rapto. Por eso es que es importante cuando hablamos de este tema. ¿Por qué? Porque es una doctrina completamente neotestamentaria. En el Antiguo Testamento no va a encontrar nada acerca del rapto. Es decir, hay referencias, ¿verdad? Si usted me dice, hermano, dime una referencia del rapto en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? Elías, Enoc, claro, pero son ejemplos, pero que no te explican qué fue lo que ocurrió. Son ejemplos que te dicen, hubo algo que ocurrió. Enoc caminó, ¿cuántos años? 300 años, 300. Y entonces Dios lo llevó, dice. Pero ¿cuál es el punto? No entendemos cuál fue el evento que ocurrió ahí. Elías dice que fue llevado en un torbellino, pero no entendemos hasta ahora que Pablo nos lo enseña y nos predica. Entonces el rapto realmente es una doctrina neotestamentaria que solo en el Nuevo Testamento se puede explicar, aunque tenemos los ejemplos de Antiguo Testamento, desde luego. Pero el punto, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que habló del rapto. Miren en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, aquí está lo que refiere al rapto, si me voy, preparo un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, esto es clara referencia a lo que Pablo está diciendo ahí en Tesalonicenses. Dice que seremos raptados y vamos a ser llevados al cielo con el Señor, y ahí estaremos para siempre con Él. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo, cuando les prepare un lugar, cuando yo ya esté listo allá con mi lugar preparado, entonces yo vendré por ustedes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender y saber es que ¿qué está haciendo el Señor ahorita? ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? ¿Cuál es el ministerio, el trabajo del Señor? Bueno, aparte de sostenernos a nosotros, ¿cuál será? Prepararnos un lugar. Porque esa promesa se la dio a los apóstoles
¿qué era? 2000 años atrás. Entonces, Él, cada vez que pasa un minuto, cada vez que se cuenta un año, estamos más cerca del evento de que el Señor esté listo para que venga por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor fue el primero que habló sobre el rapto. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que donde Él esté, estemos nosotros también. Entonces, esa es la finalidad del por qué viene por ti y por mí. Claro, eso es lo que el Señor empieza a hablar y empieza a explicar. Ahora, más adelante también Pablo lo empieza a enseñar. Y Pablo lo enseña, bueno, ya vimos Tesalonicenses 4, pero nos vamos a Tesalonicenses 5. 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios, ¿para qué? Para la ira. Ni ustedes, ni yo, gracias al Señor, dice que no estamos destinados para la ira, sino que para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué salvación nos está hablando Pablo acá? Porque cualquiera se puede confundir y puede decir: pero si la salvación yo ya la tengo, yo ya confié en que Cristo murió, resucitó y ahora yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, no está hablando de salvación del perdón del pecado, ni de la purificación o limpieza del pecado. Aquí está hablando, Pablo está hablando de la salvación, de que seamos llevados de esta ira que ya está programada, que ya tiene su fecha de inicio y su fecha de caducidad. ¿Sobre quién? Sobre todo el mundo, sobre todos los pueblos, y que obviamente es un trato para su nación, para los jacobitas. Por eso es que se llama ¿cómo se llama? La gran tribulación, se le llama la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque es un trato para Jacob. ¿Para qué? ¿Por qué Jacob? Para que Jacob se vuelva Israel nuevamente, y para el mundo entero también. Porque ahorita, hoy por hoy, lo vamos a ver más adelantito en un pequeño esquema. Hoy por hoy estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué se le llama? O cuando usted mire el tiempo de los gentiles en la Biblia, está marcando como mínimo dos eventos. Número uno, el tiempo de la iglesia. Es la iglesia gentil, es la que está ahora. El verdadero Israel de Dios, ¿cuál es? La iglesia compuesta por judíos y gentiles. Entonces estamos en la era de los gentiles. Uno. Dos, es porque los gentiles hoy por hoy tienen cierto dominio en el territorio de Israel. Y si no, ustedes lo pueden ver claramente, que el presidente israelí no puede tomar decisiones por sí mismo, porque depende de los que le auspician, de los que lo patrocinan, podríamos decir. Pero bueno, no me metan líos con esa cosa, con la palabra, pero el punto es ese. Tiene que pedir permiso a los gobiernos europeos, o principalmente al gobierno de Estados Unidos, para las acciones que ellos deben tomar. ¿Por qué? Porque dependen de ellos. Entonces, los gentiles son los que de alguna manera tienen cierto dominio sobre los israelitas actualmente, sobre el Israel nacional. Amén. Entonces Pablo dice que por medio del Señor Jesucristo nosotros vamos a obtener salvación de la ira que está por venir. Ahora, tú y yo ya estamos registrados en el libro de la vida, y como registrados en el libro de la vida, Pablo dice claramente que para la iglesia de Dios no hay una ira que venga de parte de Dios. Claro, puede haber disciplina, puede haber la misma corrección de Dios, que el Señor se enoje con nosotros y entonces nos metan ahí en un proceso de purificación, de acuerdo, pero no hay ira de parte de Dios para la iglesia. Amén. Eso lo está hablando Pablo en Tesalónica. Pero más adelante a los Corintios también les dice, en 1 Corintios 15:51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, la final trompeta o la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. Entonces, bueno, aquí habla Pablo del proceso que lleva a cabo el evento del rapto. Número uno, incorrupción. Para cuando tú y yo seamos llamados, no tiene que haber corrupción en nosotros. Claro, el Señor es el que la va a limpiar. Dice que los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Por qué? Porque les será dado un nuevo cuerpo. Les será dado un cuerpo el que tuvo el Señor Jesucristo, que es un cuerpo que tiene carne y hueso, pero no sangre. Aunque la vida está en la sangre, pero la vida natural es la que está en la sangre. La vida espiritual no va en la sangre, sino que viene del Espíritu. Entonces por eso es carne y hueso, para que el Espíritu lo llene, como lo tiene que llenar todo. Y entonces ahí va a haber una incorrupción. Y esa es la diferencia que vamos a tener. Y luego nosotros dice que tenemos que ser transformados. ¿Por qué?
Bueno, porque para poder estar de pie delante del Señor necesitamos también tener ese mismo cuerpo de santidad que el Señor mismo nos ha dado. Ahora, ¿cómo surge este evento? Pablo lo pone con dos palabras bien particulares: en un abrir y cerrar de ojos, es un parpadeo. Entonces eso da pie a pensar de que va a ser algo instantáneo, algo una fuerza abrumadora que va a coger a todo el mundo por sorpresa. Bueno, también nosotros vamos a ser de alguna manera sorprendidos si nosotros no estamos, por así decirlo, enfocados en lo que el Señor quiere darnos. Entonces, eso es parte. Ahora, esto es bien importante, eso es parte de un misterio. Pablo llamó al arrebatamiento, al rapto, al traslado de la iglesia, lo llamó misterio. Esto es un misterio, dice Pablo, que no todo el mundo conoce. Este es un misterio que yo se los estoy revelando, que viene de parte del Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Es algo que nadie más ha escuchado, ahora ustedes lo van a escuchar. Para ellos era algo bien impresionante. Claro, los discípulos en su momento me imagino que fueron sorprendidos con ese tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque era un misterio. El misterio deja de ser misterio hasta cuando el Señor te lo revela, pero esto es algo que el Señor todavía no ha revelado. Por eso es que Pablo siempre lo esperaba. Pablo en su momento estuvo esperando el rapto, y por eso es que todo el mundo y desde luego se enseña de qué, de que el rapto es inminente. ¿Por qué es inminente? Porque ya está todo cumplido para que el rapto se pueda ejecutar. Es decir, cuando hablamos de señales por ejemplo, una señal del tercer templo, otra señal es como Israel está siendo acorralado ahorita. Esas no son señales para que el rapto sea, esas son señales para decir cuándo puede iniciar la tribulación o los tiempos tribulacionarios, o si quiere, para ser más exactos, los tiempos pretribulacionarios que comienzan en Apocalipsis capítulo 9 del 5 al 10. Hay un periodo de 150 días, si no estoy mal, donde se habla del periodo pretribulacional. Es una especie, podríamos decir que es una especie de introducción al punto inicial de la tribulación y gran tribulación, desde luego. Ahora, pero ¿por qué lo llevo yo a todo esto? Porque Pablo dice, bueno, yo les cuento un misterio, quiero que ustedes conozcan el misterio, quiero que ustedes sepan que no todos vamos a dormir, y que si dormimos no hay problema, vamos a ser levantados, y vamos a ser levantados incorruptibles, y si nos agarra vivos vamos a ser transformados. Entonces Pablo está armando el rompecabezas de todo el contexto del rapto. Ahora, no solo el Señor Jesucristo y Pablo habló del rapto, también lo habló Juan en el Apocalipsis 3, capítulo 10. Bueno, hay otros textos también, pero no quiero poner tantos textos porque igual yo sé que usted ya también ha trabajado estos conceptos. Entonces dice Apocalipsis 3:10: porque he guardado la palabra de mi perseverancia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, note algo, ¿a quién le está hablando el Señor ahí? Ahí le están hablando a una iglesia, ¿verdad? Se recuerda que vimos el mensaje a la iglesia. Ahí le está hablando el Señor a la iglesia de Filadelfia. Pero bueno, no importa la iglesia, porque la iglesia es un todo y el mensaje es para la iglesia. Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es que el Señor le está dando la palabra a esta iglesia de Filadelfia y le dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, te guardaré de la hora de la prueba. Viene una hora de la prueba que es para todo el mundo. Para todo el mundo es la hora de la prueba, para todos los que habitan sobre la tierra. Por eso es que la iglesia debe ser apartada de este evento. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no soy de este mundo, y ellos, aunque están en este mundo, tampoco ya no pertenecen a este mundo. Entonces, ¿para quién es el trato? No es para la iglesia. Por eso es que la ira no es para la iglesia, porque tenemos que estar fuera de este lugar. Ahora, dicho sea de paso, un comercial: no nos enamoremos del mundo también, porque entonces el que se hace amigo del mundo, ¿qué dice la palabra de Juan allá? Nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, cuando nos volvemos amigos del mundo, ¿qué dice el Señor? Bueno, esto es para el mundo, no para la iglesia, pero este creyente está más amigo del mundo, entonces va a tener que ir al trato. Va a tener que ir al trato como todo el mundo. Ahí sí que entra la frase, ¿verdad? ¿Por qué?
porque nos estamos asemejando a algo para lo que nosotros no estamos siendo hechos. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, nosotros tenemos hemos sido apartados para el Señor, y entonces tenemos que demostrar y tenemos que vivir de acuerdo a eso. No somos es decir, habitamos la tierra, pero no somos, ¿cómo podríamos decirlo? Habitamos la tierra, pero no somos de la tierra. Somos celestiales. Somos celestiales. Ya nuestros nombres están inscritos allá, y entonces tenemos que trabajar en base a eso. Ahora, déjeme hablarle algo. Consideraciones para el rapto. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Es decir, la salvación nos costó algo. No, claro, la salvación no nos costó nada. La salvación es gratuita para ti y para mí. La salvación, Cristo pagó con su vida, con su sangre, para que tú y yo pudiésemos acceder al cielo, para que tú y yo pudiésemos tener nuevamente una comunión con el Padre a través del Señor Jesucristo. Entonces la salvación fue gratuita. ¿Qué nos dijo el Señor entonces? El que cree en mí, crea al que me envió, y el que crea al que me envió, pues tiene vida eterna. Entonces eso es lo que el Señor dijo. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho, espero, ¿verdad? Porque todos somos creyentes, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ¿tiene dudas de su fe? ¿O tiene dudas de su salvación? Porque lo podemos confesar nuevamente aquí para confirmarlo, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es el punto entonces? Que la salvación es gratuita. El Señor vino, nos perdonó, Él nos redimió, Él fue el Cordero Pascual que nos sustituyó en la cruz, para que tú y yo estuviésemos aquí tranquilos, aunque soplándonos, aguantando un poquito el calor, pero ya mermando. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que el punto es que el rapto no es gratis. El rapto es un galardón que nos tenemos que ganar tú y yo. Claro, vamos al punto. ¿Seríamos capaces nosotros de realmente de ganarnos el rapto? No, realmente que no. Por mucho que hiciéramos, no, pero por eso es que necesitamos estar apegados a Cristo. Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos recuerda la palabra y el mensaje. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, con esas consideraciones en mente, yo entiendo, bueno, entonces cuando el rapto venga, no es por mí, claro, es un galardón que yo voy a tener, pero porque por buscar la santidad con el Señor. Entonces quiero que miremos y consideremos esos puntos. Mire, número 1, oración. Lucas 26:31. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Consulta: ¿ha orado usted alguna vez eso? ¿Le ha dicho al Señor: Señor, por tu gracia, tenme por digno de poder escapar de ese momento difícil el que va a enfrentar la tierra? ¿Por qué digo yo esto? Porque a veces oramos por la salud, oramos por trabajo, oramos por el bienestar familiar, porque los hermanos estén en paz, porque tengamos tranquilidad y comida siempre en nuestro hogar, pero hemos orado para que el Señor nos tenga por dignos de escapar. Hemos orado para que el Señor nos tenga por dignos de que cuando Él venga podamos estar de pie delante de Él. ¿Sabe qué es estar de pie? Eso es señal de firmeza, eso es señal de confianza, de la responsabilidad suya y mía, de que nuestros actos nos tienen de pie delante de Él sin avergonzarnos. Y ese es el punto importante que el Señor mismo nos está enseñando en este texto. Entonces, vuelvo y repito, es tiempo de oración, pero ¿cuál? En su oración siempre incluya: Señor, que sea yo tenido por digno, que cada vez que yo me esté saliendo del camino correcto, que me ayudes a entender y a tener en mente que hay una fecha estipulada, y que para esa fecha necesito estar listo, que para esa fecha yo ya necesito estar preparado para poder ser digno de irme contigo. Vuelvo y repito, no es porque somos el non plus ultra de la iglesia o del discipulado, no, es por su gracia, por su amor, pero nosotros también apropiémonos de esa gracia y de ese amor. Entonces, número 1, salvación, la oración, ¿verdad? Número 2, nos tenemos que preservar irreprensibles. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire lo que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que estar tú y yo? Irreprensible. ¿Sabe que hay algo que me sorprende del apóstol Pablo? Que Pablo llegó a decir ahí en su testimonio. Pablo dijo: yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, soy de la tribu de Benjamín. Y Pablo empieza a hablar de todo el currículo de él. Y cuando dijo en cuanto a la ley, dice que era irreprensible. Yo digo, qué atrevido Pablo de decir eso. Porque ¿qué querrá decir que alguien sea irreprensible, hermano? ¿Perdón? Que no tienes ninguna mancha. No tienes ninguna mancha de qué avergonzarte. No tienes nada del que te puedan señalar. Y yo por eso siempre lo he dicho, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a alguien ahí, no me atrevo a preguntarle a un enemigo cómo me mira, si me mira bien delante del Señor, ¿verdad? Bueno, no se la hago a ningún enemigo, ni tampoco a los amigos, porque los amigos se comportan peor a veces, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ¿cómo tenemos que preservarnos irreprensibles? Ahora, note algo. Aquí hay dos cosas. Número uno, dice Pablo: el Dios de paz os santifique. O sea que aquí hay un trabajo que el Señor hace en ti y en mí. El Señor nos va a santificar. Y de hecho el Señor ha dicho y nos ha proclamado a cada uno de nosotros como santos porque estamos en Cristo. Ahora, Él dice: os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Entonces, aquí está el trabajo de Dios dándonos ¿qué? Santidad. Pero también tiene que haber un trabajo de nosotros mantener esa santidad, mantenernos de manera irreprensible. Entonces, aquí viene el punto. Yo no voy a decir que estamos irreprensibles, porque realmente en algún momento nosotros pecamos, ¿o no? Claro, en algún momento tú pecas, una mala mirada, un mal pensamiento, una mala acción, cualquier cosa te puede venir y tú estás pecando, entonces ya estás de una manera irreprensible. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo yo puedo mantenerme irreprensible? Cuando yo tengo una actitud de que peco y pido perdón, y claro, estoy buscando apartarme del problema, pues no que voy a estar siempre en el mismo problema, no. Pero el punto es que tratemos de mantenernos en el camino de la limpieza, en el camino del perdón, en el camino de la purificación. Y ese es el enfoque de decir que yo voy a estar irreprensible. Limpio al 100 de un pecado, bien difícil, y Pablo lo sabía. Y por eso Pablo dice ahí que ¿quién va a hacer el trabajo? El trabajo lo hace Dios. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Esto es como cuando ¿qué? Esto es como cuando el Señor le dijo a aquellos hombres cuando estaba resucitando a Lázaro: quiten la piedra. Pero Señor, usted ya sabe toda la historia, ya son 4 días, pero quiten la piedra. Entonces, lo posible lo hace el hombre, quitar la piedra. Eso, el Señor pudo haber quitado la piedra. ¿Acaso no quitaron la piedra los ángeles cuando el Señor resucitó? No tenía ningún problema en quitar la piedra. Pero había un trabajo que tenemos que hacer nosotros, y lo imposible entonces lo hizo el Señor, que fue sacar a Lázaro. Entonces aquí está haciendo lo mismo. Pablo nos dice que el Dios de paz os santifique. ¿Quién te puede santificar? ¿Tú te puedes santificar? No, definitivamente no. Más bien nos metemos en mayores problemas, y el Señor tiene que ver cómo nos saca de ahí. Entonces el Señor es quien nos santifica por completo. Pero el trabajo tuyo y mío, ¿cuál es? Mantener esa limpieza, mantener esa santidad, mantenernos irreprensibles, para que cuando el Señor aparezca, el Señor te diga: hey, pero ¿qué pasó? Hey, hiciste esto y esto y esto y esto y esto, todos esos son tus pecados. Sí, Señor, pero de todo yo me arrepentí. Vaya, está bien, entra, estás perdonado. Te arrepentiste genuinamente, confesaste tu pecado, te apartaste de él y alcanzas misericordia. Entonces eso es así como trabaja el Señor. Entonces, oración por ser tenidos por dignos, mantenernos irreprensibles, perseverando irreprensibles, y que permanezcamos en Él también. Primera de Juan 2:28: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Este texto está muy vinculado con el anterior. Si tú permaneces irreprensible, vamos a estar permaneciendo en Él. ¿Por qué? ¿Qué es permanecer en el Señor? ¿Qué entiende usted por permanecer en el Señor? Permanecer en el Señor es continuar, es avanzar, es soportar, es poder decir:
que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, estamos siempre con el Señor, que no somos de los que damos la vuelta y nos alejamos de Él. Entonces el Señor dice, bueno, cuando tú permaneces en el Señor y cuando Él se manifieste, entonces vas a tener confianza. Y esa es la razón por la cual no vamos a salir avergonzados, porque Él es el que nos atrae a sí mismo. No somos nosotros que llegamos a Él, sino que Él nos atrae a nosotros. Entonces, permanecer es tratar de cambiar, por supuesto no para mal, ¿verdad?, sino que es cambiar lo malo para lo bueno y lo que está bueno a algo mejor. Como Pablo dijo, nosotros tenemos que ir y procurar siempre alcanzar la excelencia en toda la vida de creyente, en toda la vida cristiana que estamos desarrollando, y a eso es a lo que estamos llamados. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, permanecer en Él. Y finalmente también la santidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo interpreta usted el texto? Aquí dice el Señor, o dice, está ilustrando, está enseñándonos, Pablo nos está enseñando a que nosotros permanezcamos, y por eso dice ahí, buscar la paz con todos. En Romanos Pablo también dijo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Amén. ¿Se acuerdan de ese texto en Romanos? ¿Perdón? 11:18. 12:18, excelente. 12:18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, eso es buscar la paz con todos. Ahora, ese es un aditamento que el Señor nos está diciendo a ti y a mí de cómo debemos de manejar nuestra vida cristiana. Pero, ¿qué sigue a la continuación? Y la santidad, ¿cuál es el punto importante de la santidad? Que sin la santidad, si no hay santidad, no vamos a poder ver al Señor. Sin santidad no vas a poder ver al Señor. Ahora, alguien que tiene santidad automáticamente es porque está en paz. Alguien que tiene santidad automáticamente es porque eso es como por acción lógica. Si tú tienes santidad, tú vas a estar en paz con todos. Si tú tienes santidad, tú vas a estar de una manera irreprensible. Si tú tienes santidad, es que tú estás calificado para estar de pie delante del Señor. Es como algo automático. Entonces, ¿qué dice? Ocupamos la santidad. El Señor dijo, así como yo soy santos, ustedes deben ser santos. ¿Por qué? Para poder verme, para poder estar delante de mí, solo podemos hacerlo desde la esfera o desde la altura o desde la estatura de santidad, nada menos. Entonces, ¿por qué es que no podemos ver al Señor en nuestro entorno? Porque para poder estar en comunión con el Padre necesitamos tener su naturaleza, y ahorita no la tenemos. Es decir, estamos trabajando por alcanzar la naturaleza de Dios. Estamos procurando alcanzar esa naturaleza de paz y de santidad que el Señor nos está dando. Pero ese es el camino, que por eso dice que como la luz de la aurora, que vamos de perfección en perfección trabajando en eso. ¿Pero por qué? Porque ahorita no hay santidad manifiesta en cada uno de nosotros, o tal vez son chispazos los que tenemos, pero en realidad necesitamos ir trabajando más en eso. Ahora, el punto es que sin santidad, así como yo soy santo, si nosotros no somos santos, si no tenemos la misma naturaleza del Señor, no vamos a poder estar delante de Él. Esa es la razón por la que el Señor, cuando Él venga, va a transformar va a resucitar a los muertos y le va a dar un nuevo cuerpo, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. ¿Por qué? Para que estemos al nivel de la misma naturaleza del Señor y así podamos estar junto con Él. Amén. Bien, entonces ya como para ir aterrizando, solo quería mostrarles esos puntos. Quiero hablar de las etapas. En este pequeño gráfico quiero hablar de las etapas del rapto, las etapas que conllevan al rapto. Entonces miren, aquí es cuando el Señor viene. Bueno, ahí pongo yo eternidad pasada y eternidad futura. Sabemos que no existe tal término de eternidad pasada y futura, porque la eternidad es eternidad. El punto es que para que nosotros entendamos que hubo una eternidad anterior, hay un paréntesis que se llama tierra, que se llama mundo, que se llama creación, y se va a cerrar el paréntesis al final del reino milenial y se abre nuevamente la eternidad. El punto es que cuando el Señor aparece,
El Señor va a la cruz, muere por ti y por mí, en limpieza, en purificación, en perdón de nuestros pecados, y entonces ahí inician los tiempos postreros, cuando el Señor resucita y se va con los discípulos allá al monte de los olivos, y entonces aquellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar ahora el tiempo? Entonces el Señor les dice: no les toca a ustedes entender los tiempos y las razones, pero dice el Señor, es decir, el Señor les pone un pero, y más adelante ustedes van a entender, dice el Señor. Entonces ahí comienzan los tiempos postreros, y entonces ellos comienzan a vivir ya de acuerdo, en el periodo que es podríamos decir que este es el periodo de la iglesia, ¿verdad? Este es el periodo de la iglesia. Bueno, no sé por qué no me está marcando bien. Bueno, el periodo de la iglesia. Entonces, ¿el asunto cuál es? Que ese es el periodo que estamos viviendo actualmente. Y inicia con los tiempos postreros. Entonces Pablo dice: ¿cuáles son las etapas del rapto? Bueno, la Biblia nos enseña primero la parusía, la manifestación. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice Pablo: cuando el Señor se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Pues va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Él va a descender con la trompeta de Dios, con la voz del arcángel. Entonces él va a decir: ¿a quién? Le va a decir a la iglesia. ¿Qué le va a decir a la iglesia? Bueno, pasa otro evento, el evento de la resurrección y transformación. Ese es el segundo evento de las etapas del arrebatamiento. Entonces, una vez que ya estén resucitados y una vez que ya estemos transformados, entonces ¿qué ocurre? Ocurre el levantamiento, ocurre el arrebatamiento, y así nos van a reunir con el Señor en el aire. Y esa es la forma en que vamos a estar ya reunidos con Él. Hasta ahí todo lindo para todos nosotros, amén. Pero falta algo más. ¿Qué falta después del arrebatamiento cuando estamos con el Señor? A ver si se acuerda. Vamos al bimá de Cristo, vamos al trono de Cristo. Bueno, obviamente es un trono de gracia, no es un trono donde te van a decir: vos hijo del diablo te vas al infierno. No nos van a decir eso. Lo que nos van a enseñar en ese trono es simplemente las recompensas. Híjole, qué montón de cosas. Son las recompensas. Ahí te van a decir, dice Pablo, que cuando estemos delante del trono del Señor, nos van a recompensar por lo bueno que hemos hecho, pero desgraciadamente también por lo malo. Entonces, ¿dónde va a ocurrir eso? Ahí, en el bimá. ¿Por qué es importante que vamos a entrar al bimá de Cristo? Porque que es el evento siguiente, que sería el evento 5, sería que hay algunos que van a salir aprobados. Y los aprobados, entonces, ¿a dónde van a ir a dar? A las bodas del Cordero. Todos, espero que ahí estemos todos nosotros, que salgamos aprobados en el bimá de Cristo, y que el Señor diga: qué bueno, buen siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor, y vamos a la boda del Cordero. Y estemos ahí sentados a la mesa de la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque esa es la aprobación que necesitamos tener cuando el Señor venga en el arrebatamiento. Y segundo, van a haber reprobados, que sería el último punto, el sexto punto. ¿Qué va a pasar con los reprobados? Pues que los van a mandar, Apocalipsis 7:14, los mandan nuevamente a la gran a los tiempos tribulacionarios, tribulación y gran tribulación. Y por eso ahí en Apocalipsis 7:14 le preguntan a Juan: ¿tú sabes quiénes son estos? Le dice. Un anciano de la corte celestial le pregunta a Juan: ¿tú sabes quiénes son estos? Le dice, porque Juan dice que miraba una gran multitud debajo del trono del Señor. Y Juan le dice: pues no, yo no sé, pero tú sí lo sabes, dime quiénes son. Estos son los que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación, y los que han salido de ahí. O sea que les costó la vida, porque muchos de ellos fueron mártires. Entonces les costó la vida. ¿Pero por qué? ¿En dónde fue que fallaron? Probablemente porque no permanecieron, probablemente porque no buscaron su santidad, probablemente porque cuando se fueron, cuando el Señor los llevó, porque eran pueblo, pero que no estaban atentos, que no estaban listos, que no estaban preparados, que no fueron dignos de ser llevados, entonces los regresan a lavar sus vestiduras. Punto importante: estos reprobados no son transformados, simplemente los llevaron, los enjuiciaron. Pero ¿qué dice Juan? Perdón, ¿dónde está Juan? Juan 2:28. Salieron avergonzados del trono del Señor. Cuando se presentaron delante del Señor, me imagino que el Señor pasó un video así con todo lo malo que se había hecho, y salieron avergonzados. Entonces dice: ¿sabe qué? Van a la tribulación, van a padecer
lo mismo que el mundo. Van a padecer lo mismo que los jacobitas. ¿Para qué? Para que ahí tengan la oportunidad de lavar sus vestidos, de blanquearlos en la sangre del Cordero, y entonces ahí sí puedan entrar a la eternidad con Cristo. Bueno, falta, obviamente, ya después de aquí falta el reino, falta el descenso del Señor, ¿verdad? Y no sé por qué no marca esto. Y de ahí pues entramos al reino milenial, y después finalmente cuando todas las cosas se destruyen y el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿cuál es el punto? Como nos estamos entrando en las etapas del rapto, entonces déjeme enfocarle. Número 1, parucía, eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor viene. Cuando digamos la trompeta, cuando escuchemos la voz del Señor, el Señor viene, los muertos en Cristo serán resucitados, nosotros seremos transformados y arrebatados de una vez con Él al cielo, para estar en el punto 5, en el punto 4, en el tribunal, para ser o aprobados o ser reprobados. De ti y de mí depende en dónde vamos a estar. Si sentados ahí en la mesa, en las cenas del Cordero, o lavando la ropa en la gran tribulación. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque, hermanos, bueno, si el tiempo se está acercando, vuelvo y repito, señal para un arrebatamiento no hay. Por eso Pablo en su momento le esperaba. Señal para una entrada aquí, a este punto de aquí, que es la gran tribulación, tribulación y gran tribulación, para eso ya se están dando señales. Ahora, ¿para qué le pasó a esto? Okay. Si para entrar a los tiempos tribulacionarios ya hay señales, ¿qué tan cerca estaremos de este evento, del arrebatamiento? Si ya están las señales para este evento. Por eso es que muchos creen, hay dos enseñanzas aquí. Muchos creen que una vez que la iglesia sea raptada, inicia los tiempos tribulacionarios. Aunque ahí están los 5 meses de lo que estamos hablando, Apocalipsis capítulo 9, 5 días, que hay 5 meses que son una introducción, que son bueno, muchos lo mencionan que es una pretribulación, pero en realidad ya estamos viviendo en una pretribulación. Y cuando miremos la parte de los sellos, de las copas y de los jinetes, ahí vamos a darnos cuenta de que muchas de esas cosas ya se están viviendo. Bueno, yo sé que todos hemos oído, todos hemos sido enseñados por nuestro pastor, por el apóstol Sergio, de cómo es que están los tiempos modernos y cómo se están viviendo los tiempos en el entorno Israel nacional y también con el Israel espiritual, porque el Israel espiritual actualmente somos nosotros. Entonces, resumiendo, ¿para quién es el arrebatamiento? ¿Para quién es el traslado? Para todos aquellos que el Señor nos encuentre dignos de poder estar con Él, de poder ser dignos de poder entrar a las bodas del Cordero, y los reprobados pues desgraciadamente vendrán a la gran tribulación. Amén y amén.